mucho alto de rayos X, o sea, no, pequeña es la radiación, el 10% de lo que recibe una radiografía por tórax. Pero lo malo es, o sea, una de las desventajas es el alto costo. Eso es lo que he averiguado sobre ese método, doctora. Muy bien, Rocío. ¿Alguien más? Y doctora, también sobre el segundo tema, lo que quise averiguar es de dónde viene la antropometría. A ver, continúa. Muy bien, Rocío. Encontré que hay una historia de Alfonso Bertillon, que era hijo médico, era el hijo de un médico y fundador de la Sociedad de Antropología en París, y que a Alfonso Bertillon lo reconocieron como el padre de la antropometría. Él inicialmente dice que trabajaba con la policía, ¿no? Y debido a que antes no había así registros biométricos, ¿no? Solo les anotaban sus nombres de los presos o de los presos, pero mediante orden alfabético. Pero había ocasiones que estas personas mentían, digamos, se ponían otros nombres y no tenían la manera de identificarlos. Entonces ahí es cuando Alfonso Bertillon decidió a estos delincuentes medirles todas sus proporciones del cuerpo, ¿no? Con las medidas antropométricas, ¿no? Las dimensiones de su cuerpo, la talla, su peso, el tamaño de la longitud de la cabeza, del antebrazo, y prácticamente esto les ha ido ordenando, cosa que cuando cometan otra vez el error pueda cerciorarse si realmente es la persona. Además, ha ido poniendo como una foto policial a cada antecedente que ha ido encontrando. Entonces, desde ahí lo han puesto como sistema antropométrico denominado vertillonaje. Y esto se ha extendido a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y también nos dice que las herramientas que ha utilizado ahí es estadiometros para la altura, antropometros como la longitud y circunferencia de los segmentos corporales, ¿no? Y básculas para medir el peso. Eso sería, doctor. Muy bien, Rocío. Me alegra mucho que hayas investigado. Muy bien. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra? Bueno, pues son 15, 13 en realidad. Voy a sacar una foto. Quienes están en la clase, porque ya estamos con 5 minutos de atraso. Y vamos a comenzar el tema. Ya está. Me alegro mucho, Rocío, por tu trabajo y que sea un ejemplo para los demás, ¿no? Que no están participando. Por si acaso no pueden participar el último día o la última oportunidad. Todo tiene sus fechas y, bueno, ya depende de ustedes. ¿Ven en la presentación? Sí se ve, doctora. Gracias. Bueno, el tema que nos toca ahora es el tema 3, que es la interpretación de las medidas antropométricas. En la anterior clase lo único que hicimos es realizar medidas y les dije varias veces que las medidas por sí solas no tenían significado, ¿no? Y que ahora sí le vamos a dar una forma de interpretación y manejo correcto de esas medidas
cuando estas medidas se transformen en índices y además podemos comparar con curvas de referencia, ¿no? ¿Qué son las curvas de referencia? Sirven de elementos de comparación, pueden ser o ya cuadros diseñados con este objetivo o los llamados tablas de referencia, ¿no? En realidad, realizar una tabla tiene muchas exigencias que sería bueno que ustedes revisen cuáles son esas exigencias que se necesita para elaborar tablas, además de que es caro, se necesitan no solamente los recursos, sino principalmente grupos etarios que cumplan las condiciones que exigen la elaboración de estas tablas. Al extremo que Bolivia hasta ahora, ya estamos en 2025, no cuenta con sus propias tablas de referencia antropométricas, ¿no? Así como Bolivia, puede ser que también existan otros países que no cuenten con este elemento y para ello se han decidido, digamos, considerar la Organización Mundial de la Salud, ha recomendado el estándar americano, las NCHS, como, o, digamos, curva de referencia mundial, ¿no? En Bolivia utilizamos estas o también las españolas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de estas, de las americanas, las NSH? Es que es una referencia mundialmente reconocida. Tiene elementos de comparación empleados largamente, casi de siempre se han utilizado como referencia. Tienen excelente calidad las tablas en las mediciones y demás, y además tiene una presentación funcional que es fácil de utilizar, eso quiere decir funcional. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que el peso-edad en el primer mes, la mayoría de las veces es inferior al peso-edad observado en poblaciones donde la lactancia materna predomina. Seguramente esta tabla fue hecha en el auge de las leches maternizadas, ¿no? Y eso se ha visto de que en lugares o sitios del mundo donde en general predomina la lactancia materna por, digamos, falta de los recursos económicos, sobre todo la disponibilidad de las latas, que es lo mejor además, ¿no? Ahora ya los médicos, incluso en Estados Unidos, por supuesto, y en países adelantados, ven la importancia de la leche materna. Pero esa es una de las desventajas. Y otro que la talla es una medida hecha hasta los 2 años de los niños en estas tablas NSH en posición recostada. Y en la mayoría de los países, los niños a partir del año son medidos ya en talímetros verticales, no horizontales, ¿no? Entonces, eso puede hacer variar, porque no contamos con talímetros para medir a niños de 2 años. Aquí en Bolivia ya niños de 2 años se miden en talímetros verticales, ¿no? Esos dos aspectos son los que, digamos, serían las desventajas. Luego, lo demás se utiliza, ¿no? Bueno, ¿qué es un índice? Medidas ya saben porque lo hemos realizado en la práctica anterior, hemos hecho algunas medidas, las que hemos podido, peso, talla, edad, perímetro, pliegue. Bueno, no las hemos realizado directamente, pero les he explicado. Sin embargo, por si acaso, no sé si ya desde la próxima semana nos darán orden para que las clases sean de manera presencial, o lo que vamos a hacer es que con las que continúan todavía hay la posibilidad de hacerlas de manera virtual, pero cuando llegue el momento y tengamos ya la posibilidad de tener las clases presenciales, en ellas vamos a dar un paso atrás y vamos a realizar estas mediciones o tomas antropométricas porque contamos con talímetros, balanza, también con plicómetro y la cinta para realizar los perímetros, ¿no? Entonces vamos a tomar esas medidas. Bien, índice sería la relación entre medidas, por ejemplo, peso para la talla,
peso para la edad, talla, edad, o por ejemplo, el perímetro cintura-cadera, etcétera, ¿no? Sin embargo, estos índices, aún así, digamos, todavía no adquieren significancia, sino que estos resultados de esta relación de, que estamos teniendo, deberíamos, ¿cómo se llama?, compararlos con las tablas de referencia para estos índices, ¿no? Y es justamente el indicador, representa el uso de un índice, siempre en conjunto con un punto de corte en una tabla de referencia para marcar la evaluación. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Esto, por ejemplo, el primer parámetro sería la complexión, ¿no? Que es el índice que relaciona la talla con perímetro. ¿Qué es la complexión? Generalmente, a ver si ustedes se observan, no todas las personas tienen el mismo grosor de estructura ósea. Hay personas que tienen los huesos delgados, otros medianos y otros tienen huesos, ¿no? Entre, por favor, si hay chicas, tienen que entrar por el Classroom directo porque no puedo yo cortar la clase para hacer centrar, chicas, por favor. Me desconcentran. Como les decía, la complexión ósea no es similar en todas las personas, sino que somos diferentes, ¿no? Y para eso hay este método, por si acaso todas las tablas tienen una referencia. Por ejemplo, esta de la complexión propuesta por el Metropolitan Life Insurance, ya en desde 1983 y siguen todavía en vigencia, a pesar de que algunas son muy antiguas, siguen en vigencia, ¿no? Y relacionan la complexión, la talla que debe estar en centímetros dividido entre el perímetro de muñeca en centímetros. Ese valor que ustedes se encuentren permite clasificar según sexo, hombres o mujeres, en una complexión pequeña, mediana o grande, según el resultado que tengan de esa relación, ¿no? Hay una forma empírica digo porque no es científica, esta es la científica la que está, digamos, que es, a ver, ustedes van a agarrar, si son zurdos, van a hacer al revés de lo que yo voy a explicar. Van a pasar con su mano izquierda alrededor de la muñeca de su mano derecha. De la siguiente manera, van a tratar de juntar sus dedos, el dedo, ¿qué se llama? El dedo gordo con el dedo medio. A ver, intenten agarrar, haciendo pasar por su muñeca, debajito de su hueso, como les había dicho, o por encima del hueso, pero delante del hueso o debajo del huesito sobresalido que tenemos, ¿no? Mejor lo haremos debajo del huesito sobresalido que tenemos en la muñeca. E intenten chocar sus dedos. Si ustedes logran chocar su dedo gordo con su dedo mayor, ¿están haciendo? A ver, hagan, chicas, pónganse su mano izquierda sobre la derecha. O si no, si son zurdas, al revés, ¿no? Si logran chocar, ese es ¿no? Y cuando chocan, no se sobreponen sus dedos por 1 centímetro, quiere decir que tienen estructura mediana. Si al hacer esa operación no logran chocar sus dedos y hay una separación de 1 centímetro, es estructura grande. Y si se sobreponen sus dedos por 1 centímetro, sería estructura pequeña. A ver, intenten hacerlo y ustedes dirán si su estructura es pequeña, mediana, grande, de manera empírica. Y eso empírico pueden confirmar cuando tengamos los datos de la talla o del perímetro de muñeca. ¿Está bien? Si son zurdos, hacen la misma operación, pero sobre su mano izquierda con la mano derecha. ¿Está bien?
¿Alguien tiene alguna duda? Rocío, Dijo que si o sea, sobra 1 centímetro, o sea, si se sobrepone y sobreponemos el dedo y sobra 1 centímetro, ¿es estructura delgada? no te he entendido. Voy a disminuir un poquito el volumen, porque está muy fuerte. Le preguntaba, o sea, ¿cómo era que si definimos que era estructura delgada? O sea, si sobreponemos los dedos y, o sea, No, a ver, digamos, vas a medir tu mano derecha con la izquierda, ¿no es cierto? Y vas a intentar pasar tu mano izquierda y vas a tratar de poner en contacto tu dedo mayor. ¿Sabes cuál es el dedo mayor, no? El más grande de tu mano, el del centro, sí, sí, sí. con el dedo gordo, tu dedo, no sé si se llama gordo, el que es separado. ¿Sabes cuál es el dedo gordo, no? Sí, 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 los estoy viendo. Pulgar, doctora. ¿Qué? El pulgar. No, el pulgar es el chiquitito. El mayor es el otro. Mm, Entonces, el dedo gordo con el dedo mayor, ay, qué vergüenza que no me acuerde su nombre exacto, pasas alrededor de tu muñeca e intentas ponerlos en contacto. Por ejemplo, yo tengo estructura mediana, porque logran chocarse mis dedos, pero no se sobreponen mis dedos por 1 centímetro, ni hay un espacio cuando intento sobreponer de 1 centímetro, sino que logro hacerlos chocar. Entonces, mi estructura es mediana. ¿Cómo es la tuya, Rocío? Yo soy de estructura mediana, doctora. ¿Qué has podido hacer? Eh, Sí, el joven que me habló, que no sé quién es, ¿qué tipo de estructura tienes? De mí se sobrepone los dedos. ¿Se sobrepone por 1 centímetro? No sé si por 1 centímetro, pero sí se sobrepone Ya, poquito. ya. No, 1 centímetro es casi con el tamaño de una uña, ¿no? Si no se sobrepone por ese volumen, es mediana nomás. No, sí es por una uña. ¿Que se sobrepone por 1 centímetro? Sí, creo que sí. Sí se Ah, sobrepone. bueno, es delgada, es pequeña, perdón, es pequeña. No lo sé, vamos a hacer cuando estemos en forma presencial, vamos a volver a hacer. Pero tiene que sobreponerse un dedo sobre el otro por 1 centímetro para que sea pequeña. Si no se logra, no tienes que apretarte también, ¿no? Tienes que colocar nomás alrededor. Y si se sobrepone un poco, pero no por 1 centímetro, es mediana. Y grande cuando estos dos dedos, cuando intento hacer chocar, pero no puedo, y queda una distancia de 1 centímetro, es estructura grande. En realidad, esto de los huesos tiene ventajas y desventajas. Si, digamos, la estructura es delgada, muchas veces la persona tiene apariencia de ser más delgada de lo que realmente se ve, porque su estructura ósea sus huesos son delgaditos. Quizás en algunas mujeres puede ser una ventaja, porque nos hace ver un poco más delgados, pero la estructura ósea gruesa, no normal, ¿no? Gruesa, tiene la ventaja de que tiene más masa ósea y que va a tener, digamos, a lo largo de la vida, sobre todo en la etapa adulta, menos probabilidad de comidas a tener osteoporosis, porque tiene más reserva ósea. ¿Se dan cuenta, no? Sí, chicos, pero lo vamos a ver. Continuaré. Otro es el índice de Quetelet. Este índice de Quetelet, ya propuesto en 1833, ¿no? Aquí están los autores, y reformulado en 1953, quizás es el índice más utilizado. ¿Por qué es el índice más utilizado en el índice de masa corporal?
que relaciona el peso, que está expresado en kilogramos, dividido, hasta ahí está dividido, ¿no? Entre la talla al cuadrado, pero la talla expresada en metros al cuadrado, por si acaso. No, aquí la talla estaba en centímetros, en el anterior, ¿no? En cambio aquí la talla en metros al cuadrado y el peso en kilogramos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya van a ver que la tabla de referencia para observar el valor, para que tenga significancia, el valor de este índice, sobre todo muestra la tendencia hacia la obesidad. Por eso este índice de masa corporal media se encuentra en la televisión, en las revistas, en los gimnasios, es la que más usa, aunque no debería ser tan así, pues ya les voy a dar la razón después. Por ejemplo, aquí está el cuadrito, ¿no? ¿Qué nos está mostrando? Por ejemplo, la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad del 2000 utiliza como referencias. Porque los valores límites del índice de masa corporal, miren lo que dice. Peso insuficiente solamente nos muestra cuando es, no dice el grado de insuficiencia, solo nos muestra que cualquier valor menor a 18.5, después de hacer esa relación del peso sobre la talla, si el valor es menor a 18, se considera peso insuficiente. Normo peso entre 18.5 y 24.9. Y luego ya analiza sobrepeso grado 1, sobrepeso grado 2, que ya es preobesidad, obesidad tipo 1, obesidad tipo 2, obesidad tipo 3, que ya es la mórbida, y obesidad incluso 4, que es la extrema, cuando es mayor de 50, esa relación. Fíjense, entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos que hacen más referencia a sobrepesos. En cambio, a insuficiente, peso insuficiente, apenas un valor no los distingue, no hay grado 1, grado 2, grado 3, no hay. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque en realidad el mundo entero, sobre todo las sociedades occidentales, sobre todo las sociedades occidentales, el mayor problema ahora para ellos no es la desnutrición, ¿no? Sino la desnutrición, la malnutrición por sobrepeso, perdón, al revés, ¿no? Porque, y incluso, más bien es un problema de gente pobre. ¿Por qué? Porque los alimentos como el pan, las galletas y demás son mucho más accesibles, ¿no? Por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, mucha gente que tiene hijitos, que después de que, porque es obligatorio que estén en el colegio los hijos de los inmigrantes o no migrantes, de todos, ¿no? Pero después de eso, los pobres niños van a su cuarto y hasta que llegue su mamá, que posiblemente son varias horas todavía, lo que hacen es mirar televisión sentados, porque no pueden, no hay una persona que los controle para sacarlos a un jardín o a un lugar donde puedan corretear, y están frente a un televisor. ¿Y qué es lo que tienen disponible? La mayoría, no estoy diciendo que todos hacen eso, ¿no? Pero la mayoría, sobre todo si no tienen recursos, es dejarles galletas, pipoca, panes. Yo me asombraba, por ejemplo, allá, y también cuando voy a Estados Unidos, que un queque, que un paquete grande de pan así blanco, cuesta, por decir algo, $1 o un euro. En cambio, un pan integral o una galleta light, pues cuesta 12 euros, $12. Así es la relación. Por ejemplo, la relación de una verdura orgánica y una verdura, digamos, cultivada, no sé con qué, también la diferencia de precio es abismal, ¿no? Y eso que yo veía las zanahorias orgánicas flaquitas, medias, algunas medias paliduchis, la zanahoria, las otras, unas zanahorias como el dibujo, ¿no? Grandes, anaranjadas, así de grandotes, no sé, pero la diferencia de precio era por lo menos unas 10 veces. ¿No? Entonces, la gente que no tiene recursos, pues va a comprar lo más barato. Esos queques que eran regalados o panes dulces de harina blanca, no sé,
lo más económico, ¿no? No hablaré de las verduras, pero sobre todo de eso, ¿no? Entonces, es un problema muy serio la obesidad, inclusive en nuestros medios. Si ustedes son observadores, a ver, vayan un día a, no sé, a un lugar donde vean a varios niñitos, ¿no? A un parque, o vayan a ver en un cine, en algo, ¿no? O en un cumpleaños nomás, fíjense, en los colegios nomás. Fiscales y particulares igual. Van a ver varios niños con sobrepeso. No es el rarito por ahí, lunarcito. Ahora los lunares más bien son los desnutridos, es decir, desnutrido en el sentido de bajo de peso. Raritos son, bajos de peso, ¿no? Normales deben ser la mayoría, pero hay un grupo interesante que nos debe hacer reflexionar de niños con sobrepeso. ¿Han observado eso? Chicos, Sí, doctora, ¿no? es debido al precio. Incluso la comida que ofrecen en los colegios es salchipapas, ¿no? Pollito frito. No hay, digamos, algo saludable donde puedan consumir los niños. Así es, así es. Mm, Y la Y mamá eso, tiene que preocuparse y mandarse algo mejor, digamos, ¿no? Y muchas veces la falta de tiempo hace que coman eso, o les damos una moneda, que van a ir a comprarlo con la moneda, pues, dulces, alguna cosa que sea barata, que sea accesible a lo que tengan, ¿no? Entonces, es preocupante y es un problema muy serio, ¿no? Por las consecuencias que eso trae. Luego hay otro índice que es el peso deseable o índice peso-talla. Este, por ejemplo, es un método muy interesante, es el propuesto por Waterloo en 1974. ¿Por qué? Porque nos permite ver nuestro estado nutricional actual. No interesa qué ha pasado, por qué me he quedado chata, por decirlo. ¿Cuánto peso para ese tamaño? Por ahí soy chiquita de tamaño, pero quiero ver si mi peso actual va con mi tamaño, ¿no? Si estoy en un peso adecuado para ese tamaño, ¿no? Este es un indicador mucho mejor, porque a diferencia de otro que vamos a ver más atrás, el IPT nos indica, no se olviden, el estado nutricional actual. No ve lo del pasado. Y es peso actual dividido entre el peso deseable. ¿Cuál es el peso deseable? Este peso deseable tengo que buscarlo en tabla. Es el peso para mi talla. Es decir, si yo mido 1,60, ¿cuál debería ser mi peso óptimo? Ese es el peso deseable que se busca en una tabla. Esa tabla puede ser las NSH o pueden ser tablas españolas que hay en la no sé si ya tienen en las fotocopias de su texto o si no pueden recurrir a la biblioteca para sacar los libros de nutrición. En el tomo 2 creo que están las tablas de referencia. Son españolas, entonces son tablas españolas. Entonces ustedes se fijan para su tamaño cuánto deberían pesar. Ese es el peso deseable. Y el peso actual es el que se debe empezar, ¿no? Entonces, peso actual dividido entre el peso deseable, que es el peso para su talla, multiplicado por 100, y luego van a este gráfico y ven si su peso es el normal, si tienen un grado de malnutrición leve, moderado o severo, si digamos son muy delgadas, y si están con sobrepeso o están con algún grado de obesidad, ¿no? Entonces, este cuadro nos permite ver más la realidad, digamos, del estado nutricional actual. Este otro, el peso referido al peso habitual, es interesante también, propuesto por Waterloo en 1974, pero es una revisión para niños menores de 6 meses, que no lo vamos a considerar porque no estamos trabajando con bebés, ¿no? Este otro sí lo podemos hacer, también es considerable, pero esta tabla, que es la talla referida a la talla deseable o en su talla edad, este es un parámetro que nos permite ver lo que
un grado de malnutrición del pasado. Es decir, ¿por qué no habré logrado el tamaño que debería tener para mi edad? ¿No? Porque si observamos también, aunque algo ha cambiado en los últimos años, en general estoy hablando, no estoy hablando de algunas excepciones o algunos cambios que se hayan dado en los últimos años. En general, la población boliviana es pequeña. Si nos comparamos así de manera global, inclusive con países, por ejemplo, los argentinos. En general, los argentinos, digo, en general, no estoy hablando de excepciones, vuelvo a repetir, el tamaño de los argentinos es mayor que el tamaño promedio de los bolivianos. ¿Están de acuerdo o no? Chicos, ¿o no creen? Sí, doctor. Peor si nos comparamos con los americanos, que son los que las tablas NSH son las de referencia, ¿no? Aunque posiblemente en los últimos años esté cambiando ese panorama, incluso para Estados Unidos, ¿no? Puede ser que estén cambiando. Seguramente ya están revisando eso, ¿no? En general, si ustedes también observan, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Por favor, ciérrelo, porque no nos deje escuchar. Si somos observadoras, generalmente en los últimos años, los hijos son más grandes que los papás, ¿no? Y algunas veces los hermanos menores más grandes que los mayores. Y eso se debe, bueno, ay, no son pues mis alumnos ustedes. En teoría hemos visto eso. Generalmente el mayor indicador del desarrollo de una persona no son los genes, chicos. Sí, influyen, no digo que no, pero el mayor porcentaje está basado en la alimentación del niño en la etapa de desarrollo y desde el vientre, porque el desarrollo completo del cerebro se realiza en los 3 primeros meses, cuando están en la barriga de la mamá, imagínense, y termina la formación de todo el sistema nervioso cuando el bebé está dentro del vientre. Muchas de nosotros las mujeres no le damos la importancia que se merece desde ese momento. Ni siquiera recurrimos como deberíamos a todos los controles que nos exigen por ley, ¿no? Y no recibimos la alimentación que deberíamos recibir, no nos cuidamos. Y tampoco somos tan cuidadosos en garantizar la mejor alimentación en esa etapa de crecimiento del niño. Porque hay etapas de máximo desarrollo, como es la primera infancia. 5 o 7 años es la primera infancia. Luego seguimos creciendo, no digo que ahí se detiene el crecimiento, ¿no? Hasta las mujeres desde los 13 a algunas máximo 15 y los hombres hasta los 17 máximo 21 años o 23 en algunos casos. Entonces, esas etapas de desarrollo son primordiales. En esas etapas, sobre todo en las etapas de máximo desarrollo, en el tema 2, si alguien quiere, les puedo pasar mis diapositivas. En esas etapas es donde uno tiene que tener cuidado de no frenar, de no hacer plataformas. Para eso no sé si habrá alguna mamá en el grupo o alguien tiene un hermano pequeño. El médico mismo, cuando después de que nacen en su primera consulta, les dan una tarjeta de seguimiento y la curvita es de subida. No hace plataformas como en alguna curva de calibración. Llegas ahí a un puntito y luego hace plataforma, ¿no? Esas plataformas ocurren algunas veces en los niños. Es cuando el niño se enferma, digamos, ¿no? Y si su dolencia, ¿cuáles son las enfermedades? Yo digo enfermedades más comunes, diarreas, resfríos, sobre todo diarreas. Si ese periodo de diarrea, digamos, dura mucho tiempito, entonces no solamente deja
de aumentar de peso y de tamaño, sino que hace una plataforma y puede ser larga. Menos mal que los niños se recuperan, entre comillas, rápidamente y continúa, ¿no? Pero eso el médico entonces incluso diagnostica si durante ese periodo hay más plataformas o como graditas en su curva de crecimiento, no es lo normal, ¿no? Esas etapas, si son muy continuos en un niño, eso evita también un desarrollo normal en el niño, ¿no? Y más aún, si después, está acompañado no de una nutrición balanceada y adecuada para que crezca. Y muchas veces en la primera infancia, algunas veces yo veo de algunas amigas, inclusive sus hijos parecen unos pepones así, sus caras así de gordito. Y en vez de decir, en mi corazón nomás digo, no, porque a una mamá quizás no se puede decir, a no ser que tengas mucha confianza. ¡Ay, qué lindo, qué gordito! Saludamos. Cuando está, va entendiendo, yo diría, pobre niñito, ¿no? Porque está haciendo muchas células adiposas, por si acaso. Por eso cuesta tanto adelgazar cuando engordamos, porque no hacemos desaparecer a los adipocitos, por si acaso. Lo que hacemos es vaciar el contenido de los adipocitos, que por cierto no es nada fácil. Y mantener el peso, mantener y evitar que se vuelvan a llenar de grasa no es fácil. Por eso los estilos de adelgazamiento no son buenos. Es que de repente decido hacer una huelga de hambre para adelgazar un tiempo, porque un tiempo dura el entusiasmo y vuelvo a comer y a tener la misma rutina y vuelvo a engordar y así algunas veces están entre ida y venida con sus dietas famosas y eso no es saludable. Cuando uno decide mantener un peso y hace lo posible por bajar, debe mantenerlo. Y deben mantener con todos los nutrientes. Lo que se tiene que hacer es disminuir el volumen de todos los alimentos para mantener y tener una dieta equilibrada, ¿no? Porque los lípidos son fundamentales, son componentes re importantes en nuestro organismo. Las proteínas ni que se diga, los carbohidratos también, ¿no? Yo ya estoy empezando con metabolismo de carbohidratos, ya voy por la mitad. Entonces es un tema 5 para mí, ¿no? Y al tema 6 voy a entrar, pero por eso es re importante tener una dieta balanceada con todos los macronutrientes y micronutrientes. Seguramente ustedes en bioquímica también ya están viendo. Cuando hablamos de metabolismo, hablamos de FAT, NAT, pirofosfato de tiamina. ¿Qué estamos hablando? De formas activas de las vitaminas. No podemos hablar de una nutrición buena ni de metabolismo si no tenemos el aporte en esa dieta de la cantidad suficiente de todas las vitaminas del complejo B, por ejemplo, ¿no? Porque son NAT en todas sus formas, es la forma activa de la vitamina B3. FAT es la forma activa de la vitamina B2. El pirofosfato de tiamina, forma activa de la vitamina B1. Y así sucesivamente, a medida que vayan viendo el metabolismo de proteínas, de la vitamina B6, la B9, la B8, todas las vitaminas del complejo B participan como coenzimas de las enzimas del metabolismo, chicos. Así de importantes. Y algunos minerales como cofactores también del metabolismo. Entonces, si la dieta no es adecuada y balanceada, pues no tenemos una buena nutrición. Así de importante. Así que esta tabla que estamos viendo, volviendo a nuestro tema, porque yo me entusiasmo, me quiero salir del tema, nos permite ver que si hemos logrado el tamaño normal para nuestra edad. Eso muestra esta tabla. Y en realidad nos permite ver nuestra historia del pasado, ¿no? Porque seguramente soy pequeña, no sé si enanismo, pero sí pequeña y no he logrado lo normal y rara vez estaría en el lado de gigante, ¿no? Seguramente que como promedio voy a estar en el grupo de los pequeños, ¿no? No sé si esa terminología es la más correcta, pero no he querido modificar nada porque es la que utiliza Waterloo, ¿no?
Pero la mayoría de los bolivianos no hemos alcanzado la talla ideal para nuestra edad. Bueno, no los conozco todavía a ustedes en vivo, pero es así. Y lo van a ver ustedes y lo van a comprobar cuando tengan ustedes, cuando utilicen. Si ya saben su talla actual, porque ustedes ya no crecen, pueden ir a buscar la talla deseable, ya que ya les he dicho que es la talla para su edad, talla para la edad, ya pueden ser por internet de las NSH o de esas tablas españolas de la biblioteca y sacar este ITE y ver en qué parte de esta gráfica están. Como tarea pueden hacer. ¿Alguna pregunta? Chicos, no me pongan modo, no sé si es modo avión, porque ustedes parece que no me escucharon. Doctorita, ¿Sí? y hay farmacias que tienen unas máquinas donde te miden. Eso, ¿en qué se guía? Porque ya te da, ¿no? Tu peso ideal, tu talla ideal, tu índice de masa corporal, así. Puede servir como una referencia, pero no son exactas, ¿no? Lo Ay, exacta, digamos, para estudios digamos, hay tesis, incluso tesis de grados, que evalúan, una tesis de grado podría ser evaluar el estado nutricional utilizando antropometría de los diferentes grupos etarios de los alumnos de la Facultad de Bioquímica o de los 2 últimos años de los alumnos de bioquímica, sin ir lejos, podría ser, ¿no? Pero ahí tienes que utilizar tablas de referencia dictadas por un autor, ¿no? Estas podrían ser, o otras si vos encuentras, porque hay muchísimo, ¿no? Y utilizar las tablas NSH, que son las más recomendadas, y hacer el análisis, el diagnóstico de lo que encuentres, siguiendo el método científico. No sé por qué algunas veces nos asustamos tanto del trabajo de tesis. ¿Qué es una tesis? Es la solución a un problema específico de un tema, ¿no? Y nada más siguiendo un método científico. ¿Qué se sigue un método científico? Es siguiendo una metodología, que ustedes creo que llevan en metodología de investigación. Hay las normas ahí para fotocopiar. Y ustedes si quisieran adelantar, desde este año podrían hacer un trabajo de tesis y al año lo defienden, cuando terminen 5º año. No sé por qué tanto se asustan. A mí me asusta más el tiempo de estudio que tiene la carrera comparado con las privadas. Porque en las privadas, en 5 años, no sé qué hacen, máximo 5 años y medio, salen bioquímicas farmacéuticas, igual que nosotros. Y ustedes, si es que no han entrado con propedéutico, digamos que por examen, son sin aplazarse ningún 5 años, más los año y medio del internado, porque el internado no es un año, es un año y medio. Casi 2 hasta que salgan los papeles. En 7 años salen. Y es una desventaja en este momento para mí. Y no hay otra opción. La otra opción es la tesis, que no sé por qué duran tanto las tesis en la facultad. Ahora en estos últimos años más bien son los únicos que no estoy asesorando. Ahora en agronomía tengo unos 2 más que no estoy, porque todos los años asesoraba trabajos de tesis en la facultad. Incluso cuando tenía mis proyectos con la cooperación y hasta pagaban mis tesis. No, pero de verdad, ustedes tienen que ponerse las pilas, chicas. Son muy panchas. En general, digo, no, perdón, chicas, pero en general, todas las alumnas, todas, de este lado, del otro lado, de todos los lados, son panchas. No les importa no pasar clases, no exigen nada, creen todo, no preguntan nada, no cuestionan, no tienen, no sé, no son investigadoras, no son, ¿cómo se llama? Emprendedoras. Ya deberían estar buscando, quizás a mitad de este año,
opciones, caminos por dónde van a ir. Ahora que hay crisis, tienen que hacer algo, chicos. Ser empleados es lo más triste, yo creo. Yo soy una simple empleada. Entre comillas, uno de los mejores sueldos del Estado. Pero para entrar a la universidad, ¿cuántos docentes somos? Yo he peleado y he sufrido tanto porque quería que haya más docentes, porque creo que nuestra mente de todos los que tenemos es muy cerrada. Necesitamos otra gente, por ahí venían otros más con otras ideas más abiertos. ¿Qué ha pasado con el desdoble que tanto luché porque fue mi idea? Los mismos docentes, ¿no? O se han repartido entre los docentes de la FACU. Cuando podíamos haber tenido especialistas en áreas. Pero bueno, eso ya pasó por si acaso, ya pasó. Pero veo un conformismo increíble. Si a ustedes les dicen, en esta materia vamos a hacer 5 prácticas, y algunas veces ocurre en todo el año, pero tienen garantizados sus 51, nadie dice ni pío. Felices porque han aprobado y les vale si han avanzado las 5 prácticas. Así nomás es. Ojalá me equivoque, chicos. Porque el mercado al que ustedes van a salir de aquí a casi 3 años, porque les falta uno de quinto y el internado que dura 1 año y medio, casi 2, casi 3 años para que salgan profesionales con cartón. ¿Cómo será? Preocúpense, chicos. De verdad, dejen de ser tan panchas. Estudien más, cuestionense más, pidan más, exijan más. No, es lo que yo pienso, ¿no? No sé. Pero está grave la situación. No sé, quizás ustedes son muy ricos y no les afecta, no lo sé. Pero en general, para una gran parte, la situación es de lágrima. Y lo que nos espera, ¿qué será? ¿No? Este es otro parámetro, volviendo a lo que estamos hablando. Es interesante porque es un parámetro casi obligatorio de seguimiento en personas obesas, sobre todo, como un factor de riesgo cardiovascular. La grasa se ubica de diferentes formas en las personas. Hay la forma de barril, o la grasa está arriba y abajo, ¿no? Entonces son gorditos así, tipo barril. Hay la forma de triángulo, es decir, la mayor parte de la grasa está en la cadera. Y hay triángulo invertido, es más arriba y abajo son más flacos, ¿no? Entonces, cuando la grasa se acumula más cerca de los órganos vitales, puede ser el turril o el triángulo invertido, es más riesgoso. ¿Por qué? Porque aprisionan y tenemos mayor grasa cerca de los órganos vitales. Por eso se considera el índice cintura-cadera, perímetro de cintura en centímetros dividido entre perímetro de cadera en centímetros. Que ustedes han visto en la figura cómo se hace, ¿no? ¿Se acuerdan? En antropometría. Y estos son los cuadros. Por eso se dice hombres y mujeres. Esta tablita debería un poquito más aquí. Cuando el índice es menor a 1 o menor a 0,9 en las mujeres es normal, pero la circunferencia mayor a 95, perdón, y en mujeres a 82, valor de riesgo, valor de riesgo elevado, cuando están estos valores, y valores de riesgo también cuando son mayores a 102, según estas tablas. Esta ya es la americana y esta es la española. Este otro parámetro relativo al perímetro del brazo. Ustedes podríamos sacar este índice, perímetro muscular del brazo. ¿Por qué? Porque tenemos todos los datos. Para el perímetro muscular del brazo necesitamos el perímetro del brazo en milímetros, que sí es posible medirlo, menos la fórmula de pi por
el valor de pi que saben en química es el mismo, por pliegue cutáneo tricipital. Tenemos el pliegue cutáneo tricipital, entonces podríamos calcular el perímetro muscular del brazo. Los chicos seguro que quieren hacer esto, para ver cuánto de masa muscular tienen en sus brazos. Luego, el área muscular del brazo. Esto es más difícil, área muscular, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí ya no sé, no, este también quizás, bueno, está un perímetro muscular del brazo, que es el anterior, y pliegue cutáneo tricipital también, esta fórmula podemos obtenerla, ¿no? Y incluso nos permite ver algún grado de desnutrición, leve, moderado y severo. Pero aquí, ya a partir de los pliegues cutáneos, fuera de este pliegue cutáneo, que es el pliegue cutáneo referido al percentil 50, podemos también utilizar grados de desnutrición. Pero aquí era, ya la estimación de componentes corporales no podemos hacer, no porque no se pueda, sino porque no tenemos todos los datos. Aquí nos exigen pliegue cutáneo tricipital, el subescapular, el supraespinal y el abdominal. Pero si ustedes tuvieran el plicómetro, en su casa podrían, o en algún lado, si quieren, en mi mismo laboratorio, yo me salgo, tienen las figuras exactamente donde se debe medir el pliegue cutáneo subescapular, el supraespinal y el abdominal, y teniendo estos 4 pliegues cutáneos, pueden utilizar esta fórmula que ya en 1968, propuesta por Faulkner, ¿cómo se lee? Faulkner, no sé leer bien. Con esta fórmula podemos tener una idea aproximada del contenido graso de mi cuerpo, que esto es la sumatoria de los 4 pliegues cutáneos por 0.153 más 5.783, ¿no? Entonces, te podría tener una idea. Claro que con los equipos, y ahí ustedes tienen para hacer su tarea, tienen que investigar varios de los métodos indirectos. Muchos de ellos se utilizan herramientas para ver el contenido graso, sirven para ver el contenido graso, pero son caros o no los tenemos en acceso. Entonces, una opción, no es 100% exacto, pero es muy aproximado estas fórmulas, ¿no? O esta otra fórmula que nos permite estimar el peso óseo, pero para tener este peso óseo con esta fórmula propuesta por este otro alemán, requiere de datos como la talla y radios. Tendríamos que medir el radio de repente en la misma, en el seguro médico, que deben tener el diámetro biestiloideo cúbico radial, y con esta fórmula podemos, y el otro radio también, radio, sí, bicontiloideo del fémur, podemos aplicar esta fórmula y tener una idea con esta fórmula del peso óseo, ¿no? Sin tener que usar el densitómetro óseo, que bueno, también ya hay en la facultad, ¿no? Pero con herramientas sencillas de mediciones antropométricas podemos sacar, digamos, estos datos de componentes corporales. Aquí hay otros modelos que utilizan 6 componentes, ¿no? Por ejemplo, este de 6 componentes, que es decir, 6 mediciones de pliegue cutáneos en estos lugares que se indica aquí. Dice que el contenido de grasa en estas fórmulas indicadas según sexo, o para hombres y para mujeres, es uno de los mejores métodos de seguimiento para deportistas. Entonces, con solo estos métodos, por ejemplo, no sé, pues los médicos deportistas, los que hacen seguimiento a los deportistas de fútbol, yo creo que son los que más plata tienen en Bolivia, porque no sé incluso si eso logran hacer su control en sus deportistas, ¿no? Para mayor rendimiento, menos grasa. Cuando hay menos grasa, hay más músculo y hay más oxígeno. Por lo tanto, ustedes que están viendo bioquímica, hacen menos glucólisis y hacen más
el proceso de obtención de la energía completa, glicol, ciclo de Krebs, cadena transportadora, y esa energía les dura más tiempo. Es un músculo que, por ejemplo, mi músculo, lastimosamente soy un mal ejemplo, yo tengo algo de grasa, no sé si me han visto ya en la facultad, no soy gorda, pero rellena. Cuando era joven era delgada, pero ahora ya a mi edad soy rellenita. Y como no soy muy deportista, debo tener más grasa que músculo. Y por lo tanto, y eso es cierto, digamos, si me tuviera que correr unas 5 cuadras por algún motivo, digamos, XXX o más cuadras, seguramente que voy a llegar por la adrenalina, porque me obligan a correr, pero cuando termine voy a tener macurca. ¿Por qué? Porque ese mi músculo como no tiene mucho, no tiene, esa, mi pierna, perdón, no tiene mucho músculo, tiene más grasa, tiene poco oxígeno, entonces voy a utilizar procesos fermentativos lácticos, voy a formar ácido láctico. El ácido láctico es el responsable del dolor de la macurca. Esos cristales de ácido láctico se van a pasar porque se van a degradar con el tiempo. ¿No? Si yo hiciera más ejercicio, seguramente más rápido se va a pasar mi macurca. Por eso dicen cuando están con macurca, hagan más ejercicio, por así el ácido láctico se degrada más rápido, ¿no? Pero los que continuamente hacen deporte, pues correrán 10 cuadras y no van a tener nada de macurca, ¿no? ¿Sí o no, chicos? Ay, mis alumnos, acá rato los pierdo, creo. Sí, doctora, es verdad, eso de la macurca. Sí, ya saben, es el acúmulo de ácido láctico, ¿no? Es una fermentación láctica, nada más. Que eso sí es muy frecuente en los que no hacemos deporte, ¿no? Cuando hacemos algún esfuerzo no debido como nuestro cuerpo no está acostumbrado a. Entonces, aquí hay métodos antropométricos que nos permiten hacer seguimiento de contenido graso en deportistas sin tener que utilizar esas máquinas. Lo ideal sería tener la máquina, pero no sé que aquí se abran centros de alto rendimiento para los equipos de fútbol, por decir algo, ¿no? O los equipos de voleibol y demás. Nuestros pobres deportistas realmente son hechos por el amor y el sacrificio de los deportistas, más por el apoyo que reciben, o por guías profesionales y demás, ¿no? Y así hay una serie de fórmulas que están propuestas y ahí los autores para determinar contenido de graso por edades, para personas adultas, o etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí utilizando pliegues cutáneos para ver cuál es el contenido de materia grasa para niños de 1 a 11 años, para niños de 12 a 15 años y demás. Lo único que tendríamos que tener son, en general, para si hablamos solo de grasa, pliegues cutáneos, ¿no? En diferentes lugares, nada más. Ahí hay para ancianos también, ¿no? ¿Sabían ustedes que con la edad, creo que les he dicho, ¿no? Decrecemos, ¿no? Yo ya debo haber decrecido, no sé cuántos centímetros, haber decrecido. Tendría que volverme a medir. Entonces, todos estos datos pueden ser utilizados porque todos son con referencias bibliográficas, chicos, ¿no? En el momento que ustedes quieran. Incluso tenemos aquí algunas tablas para consultar la cantidad de grasa ideal que deberíamos tener según normopeso, si estamos en el límite, estamos con obesidad, aún así, la cantidad de grasa que podríamos tener, ¿no? Después el cálculo del peso ideal también, propuesto por Ross, ¿no? Pero no tenemos pues, los datos de peso magro y grasa ideal, lastimosamente, pero no es difícil si pudiéramos tener todas esas mediciones de pliegue cutáneo y demás, que podemos tener acceso a estas fórmulas, ¿no? Incluso aquí el cálculo de pérdida de peso deseable, ¿no? Que es el peso menos el peso ideal, lo que sobra es el que tenemos que perder, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en esta práctica? Complexión, índice de Quetelet, peso referido al peso deseable, el IPT y el ITE. El de cintura cadera no, porque no podemos hacerlo, pero sí perímetro muscular del brazo
y también el otro era masa muscular del brazo, también creo que podemos hacer. Revisen qué parámetro con los datos que tenemos. Este no, porque no vamos a medir, ¿no? Pero otros sí. Estimación de grasa con 4 compartimentos. Están en lila los que, si pudiéramos tener esas medidas, también podríamos hacerlo, ¿no? No, esto ya no. Yo les voy a hacer un cuestionario diferente, ahí está con respuestas. Pues no les puedo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo claro, doctora. Ah, qué bien. ¿De ninguna? No, doctorita, más bien interesante. Yo no sabía eso de la macula. ¿No están llevando bioquímica? ¿En qué tema están en bioquímica? En ciclo de Krebs entramos este lunes. Ciclo de Krebs, pero entonces ya han visto, pues. Tal vez no lo pasé por alto, pero Pasa por alto, porque en la oxidación clásica de la glucosa, justamente ustedes van a entrar a respiración celular, pero si digamos, por ejemplo, en todos los seres vivos, en las plantas, en los microorganismos y en el hombre también, ¿no? Dependiendo del momento que estás viviendo, incluso en el deporte, hay deportes que necesitan energía rápida, pero cortita. Por ejemplo, un levantapesas. A ver qué hace el levantapesas. Agarra la pesa así poderosa, sas primero hasta cierto parte y luego hace el máximo esfuerzo hasta arriba y lo suelta porque no sé cuántos kilos creo que levantan, ¿no? ¿Qué hace el cuerpo? Necesita energía rápida. Entonces, ¿dónde obtiene la energía? Solamente de glicólisis. No tiene que esperar a que haya todavía ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, nada, no termina, ¿no? Hay situaciones, por ejemplo, en un escape, de repente yo también, lo que voy a hacer es hacer rápidamente la glicólisis, porque sería de glucosa hasta piruvato. De piruvato me voy a desviar hacia y saben que en el piruvato solo el 2% de la energía de esa molécula de glucosa he obtenido, ¿no? Solo el 2%. Pero la ventaja de repetir ese proceso es que voy a ir necesariamente para repetir eso, tengo que tener la disponibilidad del NAD oxidado para nuevamente generar NAD reducidos. Y para volver a hacer la glicólisis necesito ese NAD oxidado. Entonces, ¿dónde se regenera? En el proceso de fermentación. ¿Acaso no han visto? Seguro que han visto, porque es obligatorio, es parte del temario de bioquímica. Entonces, de piruvato hay dos tipos de fermentación, la láctica y la acética, pero la acética solo hacen ciertos microorganismos. Entonces, nosotros, los humanos y también otros microorganismos hacen la láctica. Me desvío hacia la láctica, que es la producción de ácido láctico. En esa de piruvato, ácido láctico, en este caso es una sola reacción, porque la fermentación acética son dos reacciones, oxalacetato y después el alcohol, ¿no? En este caso, de piruvato paso a lactato, ácido láctico, perdón, y ese ácido láctico lo que hace es utilizar el NAD reducido y lo convierte en NAD oxidado en la reacción de óxido-reducción. Entonces, el NAD oxidado va otra vez a capturar otra molécula de glucosa y volver a hacer glicólisis y genera más rápidamente otro 2% de energía, porque ustedes seguramente has visto que ese piruvato que se ha formado, si va a continuar la vía clásica de oxidación, tiene que hacer proceso de descarboxilación y transformarse en acetilcoenzima A. Después de la acetilcoenzima A, seguramente han estudiado ese proceso, que es una reacción muy compleja, con varias enzimas, y ahí hayan tenido que ver el NAD, el FAT, el pirofosfato de tiamina, entre las coenzimas que se utilizan de ese complejo enzimático en esa reacción de descarboxilación. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario ese proceso? Porque el piruvato no puede entrar ni atravesar la membrana de la mitocondria. Para lo que ustedes van a ver en la próxima clase, el ciclo de Krebs,
el piruvato tiene que volverse en acetilcoenzima A, porque la acetilcoenzima es la única que atraviesa la membrana para llegar a la matriz de la mitocondria, que es donde va a realizarse el ciclo de Krebs, y luego en la membrana de la mitocondria, el ciclo, o ¿cómo se llama? La cadena transportadora de electrones, ¿no? Entonces, sí o sí, si necesito energía rápida, me desvío a procesos de fermentación, y eso tendrían que haber visto o ver, quizás yo me estoy adelantando, en la próxima clase van a estudiar la fermentación y después recién van a estudiar la descarboxilación y recién pueden hablar de ciclo de Krebs y cadena transportadora. No se olviden que soy docente titular de bioquímica y agronomía. No, pero es la base para la nutrición, ¿no? La bioquímica es la base para la nutrición. Si van de la mano, no podemos hablar de procesos metabólicos y de utilización de los nutrientes sin hablar de bioquímica. Lo que yo hago en mi clase de nutrición no es ir al detalle, porque para eso ustedes llevan bioquímica, pero sí en nombrar los procesos así grandes, macros. Y en bioquímica ven cada una de las reacciones, el porqué de cada cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es bioquímica pura, pero sí hay que nombrarlo en nutrición porque es parte de ese proceso, ¿no? Les digo esto porque vamos de la mano. Aunque yo solamente soy su docente de práctica, en la práctica también vemos algunas cosas. Al explicar, yo necesito el apoyo de la teoría. No sé si se dan cuenta, chicos. No sé si hago bien en explicarles cosas más. Ustedes dirán. No, está bien, doctorita, gracias. Nos saca de dudas, más bien. A Cuando veces quieran, cosas que no entendemos y nos ayuda bastante. cualquier duda que quieran, chicas, me pueden preguntar. Al final lo único que puede pasar es que me pregunten tan difícil que les digan no sé. Pero bueno, puede ocurrir, ¿no? Pero después estoy a su disposición, chicos, cualquier duda que tienen. Pero tienen que ubicarse. Es bien importante. Yo creo que la bioquímica es una herramienta para nosotros, requete importante. Porque no podemos hablar de farmacodinamia, farmacocinética, en farmacología nomás, sin entender la bioquímica. No podemos hablar en toxicología de los procesos que siguen de degradación de un tóxico sin hablar de bioquímica. No podemos hablar de inmunología sin conocer bioquímica. No podemos hablar de nutrición ni de análisis clínico sin saber bioquímica. Pues la bioquímica es la herramienta básica para el farmacéutico. Ustedes, para entender, yo les aconsejo, lean el libro Leninger, a mí me encanta ese libro, ¿no? Pero cualquier libro de bioquímica, finalmente, hay muchísimos libros, y en internet ni que se diga. Pero lean, entiendan, porque es la base para la explicación de todo, chicos. No podemos, un bioquímico farmacéutico, tener dudas en la parte de bioquímica. No puede darse ese lujo, porque estaría aprendiendo de memoria procesos sin entender realmente el proceso de esa reacción química o de lo que vamos a aprender, lo que están aprendiendo ya en cuarto y lo que van a aprender en quinto. ¿Cómo podemos hablar si no sabemos la base? La base es la bioquímica. Por eso es que, no sé si alguna vez yo haga así unos pequeños cortes y les complemente a lo que ustedes necesitan saber, porque es fundamental, es básico eso. Y se van a ir dando cuenta cuando ustedes estudien cualquier tema en cualquiera de las áreas, la base de lo que estamos hablando muchas veces los docentes, que creemos que ustedes ya saben la bioquímica, es pues eso. ¿Cómo podemos hablar de nutrición en el deporte, si no les explicamos los fenómenos bioquímicos de la necesidad energética? ¿Entienden, no, chicas? Es así, en todo. Bueno, la próxima clase ya les voy a comunicar al dirigente o la dirigenta si la clase va a ser virtual o presencial. Con eso hemos concluido, si no hay más preguntas o más aportes. Y voy a volver, creo que han disminuido. Voy a volver a tomar una fotito
para saber quiénes han estado hasta el final. No, no habían aumentado. No, siguen 19. No me acuerdo cuánto era. Pero de todas maneras. Bueno, hasta la próxima semana, jóvenes. Hasta la